Ensayo de densidad mínima. El objetivo es determinar la densidad mínima seca de la muestra obtenida en nuestra zona de estudio. Los materiales de equipo son un molde cilíndrico, espátula, regla metálica, balanza y una brocha. Procedimiento. Como primer paso pesamos el molde. Siguiendo, procedemos a llenar el molde con la muestra hasta el máximo de capacidad en volumen del molde. Luego se enrasa con una varilla de metal liso y se pesa en una balanza mecánica. Luego medimos el peso final y con el valor conocido del volumen del molde se procede a realizar los cálculos respectivos para obtener los valores mínimos de densidad. Este proceso se realiza para 4 pruebas seguidas para obtener los valores máximos. Cálculo. Se calcula la densidad mínima seca de acuerdo con la siguiente fórmula. Densidad mínima es igual al peso del molde más el suelo en gramos menos el peso del molde, todo eso sobre el volumen del molde. Aquí se muestra la tabla de cálculos para ambas calicatas. En la primera calicata tuvimos como resultado que la densidad mínima sería 1.801 y para la calicata 2 sería 1.855. Conclusiones. El valor de densidad mínima de nuestro suelo estará dado por el menor valor obtenido en los cálculos de ambas calicatas. La densidad mínima en la primera calicata fue de 1.801 gramos por centímetro cúbico. La densidad mínima en la segunda calicata fue 1.855 gramos por centímetros cúbicos. Las recomendaciones. Limpiar adecuadamente la superficie del molde para que al momento de pesar dicho molde nos dé un resultado sin contar con sedimentos de tierra de ensayos anteriores. Al momento de colocar la muestra en el molde, esta se debe colocar de manera muy delicada. Ensayo de permeabilidad. Objetivos. Estudiar el flujo del agua a través de un suelo como medio poroso y determinar la cantidad de infiltración subterránea. Determinar el coeficiente de permeabilidad de los suelos con una correcta interpretación de los resultados mediante la práctica y los cálculos teórico-matemáticos. Los materiales que necesitamos. Un tubo de 2 pulgadas de diámetro por 1 metro de longitud, una lampa o pala, una picota, un cincel, una wincha, baldes, cronómetro, libreta de campo, vara de madera y equipo de seguridad personal. Procedimiento. Se realiza la excavación de una calicata con dimensiones de 1 metro por 1 metro de lado y 1 metro de profundidad. Esta se debe ubicar colindante a las calicatas hechas al inicio del estudio. Luego se procede a hacer un hoyo en la base de 30 por 30 centímetros de lado y 30 centímetros de profundidad, limpiando posteriormente los alrededores del hoyo. A continuación, con la ayuda de un depósito, comenzamos a saturar el terreno por espacios de 4 a 8 horas. Luego de saturar el terreno, plantamos el tubo de 2 pulgadas en posición vertical, asentándolo bien en el hoyo de 30 centímetros. Y comenzamos a llenar el hoyo con el propio material excavado, apisonando el relleno en capas de 10 centímetros. Posteriormente, tomando el tiempo en que desciende el agua en espacios determinados de tiempo, el descenso del agua se verifica introduciendo una vara de madera y constatando que el agua haya filtrado completamente. Se anota en una libreta que es necesaria para todos los apuntes, datos o alguna observación. Este procedimiento se sigue repitiendo hasta que los tiempos en que demora el descenso del agua se repita y sea constante para poder trabajar permeabilidad en cálculos de gabinete. Cálculos. La fórmula para hallar el coeficiente de permeabilidad es el coeficiente de permeabilidad igual a cantidad de agua puesta en cada intervalo sobre 5.5 por el radio interior del tubo, por la altura del agua en el tubo, por el intervalo de tiempo de observación. Acá observamos nuestra tabla de cálculos.
que nos dio como resultados que el coeficiente de permeabilidad es igual a 3.1849 E menos 0,6. Conclusiones. Mediante este ensayo pudimos determinar que la permeabilidad del suelo es de 3.185 por 10 a la menos 4. Con estos valores obtuvimos que el suelo es muy permeable. Recomendaciones. Se recomienda saturar el suelo por un tiempo prudencial, ya que esto facilita el ensayo de permeabilidad. Y utilizar una varilla de madera. Esto se hace con el propósito de hacer más exacta la medición del descenso de agua. Ensayo de compactación. Objetivos. Determinar la curva de compactación para una determinada energía de compactación. A partir de esto se podrá determinar la densidad máxima seca que puede alcanzar un material, así como la humedad óptima. Materiales. Molde de 6 pulgadas de diámetro, pisón, horno, probeta graduada, regla metálica, tamiz de 3/4 de pulgada, balanza, taras, espátula para nivelar. El procedimiento. Primeramente debemos secar al aire la muestra del suelo y retirar de ella todo el material mayor a la malla número 3/4. Determinamos y registramos los datos del molde Proctor teniendo colocada su placa base. Añadimos a la muestra del suelo agua para obtener una mezcla ligeramente húmeda, que aún se desmenuce cuando se suelte después de haber sido estrujada con la mano. Dividimos la muestra en número requerido de porciones, una por cada capa que vaya a usarse aproximadamente. Compactamos cada capa con el número de golpes requeridos, en nuestro caso 56. Cuidadosamente quitamos el anillo, luego recortamos la muestra hasta enlazar con los bordes del molde de compactación. Determinamos y registramos el peso del molde. Registramos la muestra del suelo del molde y procedemos a tomar la muestra del contenido de humedad de la parte del medio de la muestra compactada. Repetimos el procedimiento anterior 4 veces mínimo, pero añadiendo agua en cada ensayo, hasta que el peso de la muestra caiga o hasta ver que salga agua por los costados del molde, lo que nos indicará que el ensayo ha acabado y la densidad seca bajó. Con los datos obtenidos realizamos una gráfica que tenga como abscisa los diferentes contenidos de humedad y como ordenada los pesos específicos secos de la masa. Hacia la tabla de densidad del suelo húmedo y contenido de humedad. Conclusiones. En el estrato 1 de la calicata 1 se puede apreciar una densidad máxima seca de 2.273 gramos por centímetro cúbico, después de ser compactada, la cual es superior a la densidad in situ que fue de 2.15 gramos por centímetro. Esto quiere decir que este estrato puede mejorar su densidad muy notablemente. Con la compactación reducimos la relación de vacíos que hay en nuestra área de estudios. El porcentaje de humedad óptimo obtenido de la curva del ensayo nos indica la cantidad de agua que debemos utilizar para compactar dicho suelo. Recomendaciones. Se recomienda para este ensayo iniciar con una muestra de suelo relativamente seca, incorporando agua en distintas porciones del mismo en la proporción necesaria para alcanzar los contenidos de humedad deseable. Medir el volumen del molde es importante, el cual se vería afectado por una mala lectura. Para obtener el contenido de humedad debemos tener sumo cuidado a la hora de pesar y anotar los pesos de la muestra con lo cual trabajamos.